Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, el verso 21 y vamos a leer hasta el 26. Mateo capítulo 5 les dije, ¿cierto? 5:21. 5:21. Está como fresquito el día, ¿cierto? 5:21. Ok, ¿alguien encontró? Bien, vamos a leer hasta el 26 todos juntos a una sola voz, por favor, ¿sí? Pero voy a esperar que todos encontremos, para que todos leamos juntos. Bueno. ¿Estamos allí? Bueno, voy a leer entonces el verso 21, vamos a leer todos juntitos, dice: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Verso 26, todos por favor. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Bueno. Venimos bajo una secuencia, ¿no? ¿Sí recuerdan de qué venimos hablando? A ver, ¿quién se acuerda que hablamos el domingo ahora 8 días? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo lo oí? Bueno, venimos hablando acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora 8 días hablamos del nuevo nacimiento, ¿sí? Y hablamos, porque venimos desarrollando un tema y es el Espíritu Santo. O sea, hemos venido explicando que una cosa es recibir la vida eterna, que es el Espíritu Santo, y otra cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo. Estamos aclarando como este asunto como para no gestar o para más bien disipar cierta confusión que he encontrado a veces en algunos creyentes respecto a que si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces no tiene al Espíritu Santo. Pero hemos explicado en la Biblia que no es así, que cuando alguien nace de nuevo, nace por el Espíritu. Es decir, cuando el Señor resucitó, sopló sobre los discípulos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es el nuevo nacimiento, es realmente lo que hace la palabra cuando la recibimos. Una persona nace de nuevo porque recibe la vida de Jesús. Una persona no puede tener vida eterna si no tiene a Jesús, lo dice claramente Juan. La vida eterna está en su Hijo, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Sí ves? Y el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Entonces, nadie puede decir que tiene vida eterna si no tiene al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hemos estado aclarando en estos domingos la diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser bautizados por el Espíritu. Bien, ahora 8 días hablamos del nuevo nacimiento, de que una persona es engendrada por Dios y al ser engendrada ya viene a ser hija de Dios. Y que hay unos hijos que se van del redil y se envuelven en lo que no deben envolverse y caen en lo que se llama la disciplina del Padre. También hablamos que hay 2 tipos de apartados, ¿sí? Un apartado que nunca fue hijo, pero un apartado que es hijo. Y el apartado que nunca es hijo, pues sencillamente el Evangelio para él no fue real. Porque no podemos pretender que el bautismo en sí mismo como práctica litúrgica pueda salvar, ¿sí? No, porque, a ver, el bautismo como práctica es la expresión de una fe que se tiene ya en el corazón.
Pero hay gente que viene a la iglesia y se bautiza por X o Y razón, que no es la fe, como que, no, es que vi una niña bonita en la iglesia y como yo no me hago bautizar, ella no se enamora de mí, viene, bien, puede ser una razón entre otras miles, pero que no hay una fe para salvación. Tal bautismo no cuenta, porque lo que le da eficacia al bautismo es la fe que ya se tiene, ¿sí? Y esto es lo que me hace nacer de nuevo. Bien, hay uno que sí viene a la iglesia, que sí cree de verdad y que sí se hace bautizar, pero que se va. Bien, ese que nace de nuevo, hablábamos ahora 8 días, que sí nació de verdad de Dios, es hijo de Dios, aunque se fue. Y Dios ejerce para él una disciplina. Hablamos de que Dios tiene muchas formas de disciplinar. Una de ellas es, tocamos el tema de Jerusalén como, porque Dios a la nación la llama hijo como nación. Una es el cortar el suministro de recursos. A veces una persona está en una disciplina de Dios y por eso sufre una escasez profunda, como lo sufrió Israel en tiempos de Sedequías. Bien, pero también hablamos de enfermedades. Pablo escribió a los Corintios y dice, por la indisciplina de ustedes es que están enfermos y algunos muertos. Dando a entender que no solo la enfermedad puede ser una forma de disciplina, sino también la misma muerte. Dios puede llegar a disciplinar un hijo suyo con la misma muerte. Esto se llama pecados de muerte de los que habló Juan. ¿Sí? He aquí que hay pecados de muerte por los cuales yo digo no se pida. Bien. Y dijimos que hoy vamos a hablar respecto a que los que mueren, o qué pasa con los que mueren por disciplina, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno. Después de esto vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo porque también hay la necesidad de aclarar eso y la importancia que éste tiene y cómo realmente nos conducimos al bautismo del Espíritu Santo. Pero ya será las próximas semanas. Ahorita nos vamos a centrar en la disciplina posmuerte. Bien. Tal vez ustedes van a escuchar también algunas cosas que no antes han escuchado y por eso es importante que estemos atentos. ¿Sí? Porque voy a asirme a la palabra. Hay unas disciplinas posmuertes, es decir, que vendrán después de la muerte, vendrán en resurrección. Partamos de una base, ya se los dije antes, pero lo voy a repetir. El que es hijo de Dios tiene la simiente de Dios dentro de él. Eso dice Juan, que la simiente de Dios, ¿qué? Permanece. ¿Qué es permanecer? Que está constantemente en él. Cuando una persona nace de nuevo por la palabra, es hija de Dios. Al ser hija de Dios, ya no se puede negar que es un hijo. Haga lo que haga. ¿Me hago entender? Porque él nació de Dios. Bien, aclaramos algo importante. Ahora 8 días. Porque se ha proliferado en estos últimos tiempos, como lo profetizó Pablo, acerca de enseñanzas de demonios. Y como les dije ahora 8 días, hay una enseñanza que denunciamos abiertamente que es de un demonio, porque no hay otra forma de llamarlo, que es la de salvo siempre salvo, SSS 666, se los tatúan. Su líder José Luis de Jesús Miranda, que ya murió, se proclamaba a sí mismo Jesucristo y decía que una persona sencillamente salva y ya, no importa que peque o que haga o que deshaga, es salva. Bien, el nuevo nacimiento no funciona así y esa enseñanza no es según la palabra. Yo les explicaba que cuando una persona nace de nuevo no puede volver a ser la misma, así se lo propusiera. ¿Por qué? Porque esa persona sufre adentro un cambio y una transformación. ¿En qué se basa esa transformación? En que la simiente de Dios fue instalada en esa persona. Así que cuando esa persona va a hacer lo malo, que en su defecto lo puede hacer, siente la protesta de la vida dentro. Y es una persona que cada vez que hace algo malo o está en un lugar indebido, la vida que Dios le dio, le habla y le dice, este no es tu lugar, ni estas son tus acciones.
y que cuando el cristiano permanece en una mala actitud, cuando ha nacido de nuevo, cae en lo que se llama la disciplina del Padre. Como leímos en Hebreos, que todos somos participantes de la disciplina, de lo contrario seríamos bastardos. Y que hay de disciplina a disciplina. A unos les da más despacio, a otros hay que darles el garrote, como decimos nosotros, porque tal vez algunos son más duros que otros para obedecer, ¿sí? Porque Dios azota, lo leímos en Hebreos, ¿cierto? Alguien me decía a mí, no, es que Dios no azota a nadie. Pues que la Biblia lo dice, que Dios disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Bien, hay momentos en que Dios tiene que azotarnos, porque si no, no entendemos. Lastimosamente, casi todos los seres humanos somos así. Si no es con el azote, no entendemos, ¿sí? Bien, Dios lo que busca es que podamos llegar a una perfección de fe en vida. Es eso, porque la madurez del cristiano se mide es de acuerdo a la madurez de su fe. La plenitud del cristiano es la plenitud de su fe. Si su fe llega a ser madura y preciosa, ha llegado a una madurez, como dijo Pedro por allá en su carta a los hermanos que han alcanzado una fe tan preciosísima como la nuestra. Cuando un cristiano llega a la madurez de su fe, puede morir tranquilo. Y puede morir diciendo lo que dijo Pablo: he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Bien, pero hay cristianos que mueren a media marcha, a medio camino. Una de esas razones es la disciplina de Dios. Como Pablo escribe a la iglesia en Corinto, que por causa del problema que ellos tenían allá, Dios había inclusive matado a algunos. Bueno, tenemos el problema, por ejemplo, del capítulo 5. Bien polémico, sí, pero bueno, la Biblia está siendo muy clara, y si usted quiere lo podemos leer, respecto a un personaje que fornicaba con su mamá o madrastra. Lo cierto es que era la mujer de su papá. Y esto llega a oídos de Pablo. Y Pablo esto le disgusta bastante. Así que dice Pablo, bueno, el tal yo ya lo he juzgado. Reunidos vosotros y mi espíritu, y juzguen a ese que hizo tan cosa que no debe de hacerse. De hecho, él lo llama perverso. Y dice, entrégueselo a Satanás. ¿Para qué? Dice el capítulo 5, ¿sí? Para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, ¿por qué hay esta contradicción? Esto ha generado un sinfín de polémica en la teología, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que su espíritu sea salvo una persona que hace tal cosa? Es que la salvación no se basa en lo que yo haga o deje de hacer, que es donde está el problema que a veces no entendemos, ¿sí? Porque es que si yo hago, soy salvo, y si no hago, no soy salvo. Eso se llama religión. Y eso fue lo que nos enseñó el catolicismo, que había que hacer para poder salvarnos, y si nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir en un catolicismo pentecostal. Bien, la salvación no se basa en una acción que yo pueda hacer. La salvación se basa en la acción que Cristo ya hizo, que es la cruz. Y el que recibe esta salvación mediante la fe y experimenta, porque esto sí se necesita para ser salvo, nacer de nuevo. Ninguno que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice la palabra. Bien, cuando se experimenta el nacer de nuevo, las acciones no modifican la salvación. ¿Por qué? Porque no se basa en un pecado que yo cometa, o si no, pues tendríamos que estar siendo salvos constantemente, porque si alguien fornicó mañana, ya no es salvo, y si se convierte al otro día, pues ya es salvo otra vez, pero si mintió pasado mañana, ya no es salvo, y si se arrepintió al otro día es salvo. Pero si robó por allá al del kiosco porque no devolvió los vueltos y el cambio, ya no es salvo, y al otro día pues sí es salvo, porque no, o sea, la salvación no funciona en esa dinámica. Una persona es salva cuando nace de nuevo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ahora, hay pecados de muerte. Este pecado que cometió este hombre en Corinto fue un pecado de muerte. O sea, porque, a ver,
yo les he aclarado. Hay una posición teológica que dice, no, es que el pecado del fulano de Corinto, eso de que se lo entreguen a Satanás, es que es para que la destrucción de la carne es para destruir su naturaleza pecaminosa. Ahora, yo porque les digo que yo particularmente, yo no creo en esta posición teológica, porque la carne no la controla ni la mata nadie, excepto la cruz de Cristo. Y aquel que conoce la naturaleza de su propia carne conoce esta verdad. La carne no tiene riendas y no hay poder que la controle. Por eso, la única solución que Dios le vio a la carne nuestra es crucificarla juntamente con Cristo. Y los que experimentan la muerte de la carne son los que tienen la fe para creer que han sido crucificados juntamente con Cristo. No hay otro medio. Cuando la Biblia dice, entréguele en ese perverso a Satanás para la destrucción de la carne, en otras palabras, es entréguelo para que lo mate. Seguramente Satanás le puso por allá un cáncer o quién sabe qué le pondría y murió. Bien, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Lo cierto es que la persona murió. Pero lo que sigue diciendo el apóstol es para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire que esa persona es salva. ¿Por qué? Por su espíritu, porque es que la salvación reposa en el espíritu. Entonces ahí viene toda una serie de problemas de comprensión. ¿Cómo así que ese fulano cometiendo tal pecado y es salvo? Vamos, eso es lo que vamos a aclarar hoy, ¿sí? Que es lo que les estaba diciendo. Los juicios post-muerte. Cuando hablamos de posmuerte estamos hablando realmente de posresurrección. Todo el que es nacido de nuevo va a resucitar en el regreso de Cristo. Todo. No todos los muertos van a resucitar en el regreso de Cristo. ¿Sí? ¿Cierto, Benjamín? ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que cuando Cristo regrese, solo un grupo de muertos va a resucitar. ¿Cuáles? Los que son de Cristo. No más. Los otros muertos tienen que esperar, más exactamente 1000 años. ¿Por qué? Porque son tratos distintos y juicios diferentes, porque estos se han adherido a una situación distinta. Todos los que son de Cristo resucitan cuando Cristo regrese. Es decir, si Jesucristo regresara hoy, todos los que son de Cristo lo llaman de allá. Vengan para acá. ¿Sí? Hay juicios que Dios da a su pueblo en vida. Y lo que queremos es que Dios nos juzgue aquí, para no tener que ser castigados allá. Y ya voy a hablar del castigo de allá. ¿Por qué? Porque Dios primero comienza con castigos o con disciplinas llevaderas para que entendamos, ¿cierto? Este problema, aquel, esto, de pronto esta enfermedad, y la sobrellevamos. Pero cuando no entendemos y no entendemos, Él nos aprieta y nos aprieta y nos aprieta. Pero cuando se llega a un punto de tal necedad como la de este hombre que fornicaba con la mujer de su papá, pues lo que dice el Espíritu es no más. Ese fulano ya, mándelo para el otro lado. Porque lo que va a hacer en la iglesia es hacer un tropiezo. La iglesia con ese fulano no va a crecer porque todo el mundo va a decir, mira ese fulano como es de malo y que es que en la iglesia, que voy a ir yo por allá. ¿Me hago entender? Así que el Señor dice, no, ese más bien que despáchenlo, ya yo arreglo con él después. Ahora, veamos otro ejemplo, Ananías y Zafira. Eran cristianos, eran hermanos de la iglesia, ¿sí? Pero resulta que por allá había un hombre llamado Bernabé que vendió un terreno y lo ofreció a la iglesia. Dijo a los apóstoles, mira, esta es la plata del terreno, lo dono para las necesidades y bueno, todo lo que hay que gastar. Bien. Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer una cosa, vendamos el terreno que tenemos. Pero lo vamos a vender en tanto y decimos que lo vendimos fue en esto y que dimos todo, pero nos traemos para nosotros un poquito de plata. Se pusieron de acuerdo. Así que llevaron la plata y dijeron, mira, queremos donar el terreno, lo vendimos todo en tanto. Pero no era cierto, ellos lo habían vendido en más dinero y se habían quedado con parte del dinero. Ahora, fue una tontada. Yo no llamo otra palabra a eso porque no tiene sentido. El mismo Pedro les dice, mira, ustedes, ¿por qué son así? El terreno era de ustedes. Si ustedes no lo quieren vender, es de ustedes. Si ustedes lo venden, es de ustedes. Si ustedes dicen, mira, me voy a comer ese terreno, vendí ese terreno y me voy a comer todo eso en tamales, ¿sí? O en lo que es de ustedes. Pero ¿por qué quieren venir a engañar al Espíritu Santo? ¿Sí? ¡Pah!
cayó muerto de una vez el fulano. Después vino la mujer y Pedro le dijo, ¿vendieron el terreno en tanto? En tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para engañar al esposo? ¡Pah! Cayó muerto. Cayó muerta ella. Vaya y entierren también a ella. Pecado de muerte. ¿Sí? Eran cristianos de la iglesia, eran hermanos. Pero cayeron en la trampa del diablo. Entonces mire lo delicado que es esto. Cuando nosotros somos disciplinados aquí en esta vida, el propósito del Espíritu es que reflexionemos y entendamos para que nos conduzcamos a la santidad, que es el fruto que Él busca de nosotros, la santidad. Cuando y cuando caemos en ciertos pecados que el Señor dice no más, ya. Bien, el cristiano muere y ya. Va a resucitar, sí, porque es nacido de nuevo, el día que Cristo venga. Y aquí es donde quiero que entremos en algo. En el texto que leímos, 2 de Corintios 5:10. Ahora, mire lo serio que es esto. ¿Sí? Dice. Les dije que Mateo. A donde leímos al principio, Mateo 5. Eso, Mateo 5. Dice el Señor. Ustedes oyeron que se les fue dicho, oiga, no van a matar, ¿cierto? Pero yo les digo, dice el Señor. Mire que Él establece una nueva ley. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la jena de fuego, ¿sí? O al infierno de fuego. Ahora, sabiendo que esto es así, dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y el verso 26 es clave en el poder entender esto que les estoy diciendo. ¿Qué dice el verso 26? Bueno, escúchenme en estas preguntas que son muy importantes. ¿Se puede salir del infierno o no? No. ¿Qué dice el verso 26? Vuelvo y les pregunto, ¿se puede salir del infierno? ¿Hasta cuando termine de pagar? Mire, vuelvo y les digo, el trato que Dios tiene con los nacidos de nuevo no es el mismo que con el mundo. Cuando el mundo es condenado al infierno de fuego, su perdición es eterna. ¿Por qué? Porque su naturaleza no fue transformada. Al no ser transformada, no puede ser perfeccionada esa persona nunca más. ¿Me hago entender? Pero, el que ha nacido de nuevo tiene la vida de Dios. Dijimos que cuando una persona nace de nuevo recibe la vida de Dios en forma de semilla, una simiente que necesita desarrollarse y perfeccionarse. El que ha nacido de nuevo tiene realmente la vida eterna, solo que no es perfeccionada. Hay ciertos pecados que hacen que la persona muera acá. Ahora, cuando la persona muere, estamos hablando de cristianos. Dos palabras claves, dos textos claves en lo que leímos. Uno, pero yo le digo que cualquiera que se enoje ¿contra quién? Escuche esa palabra porque es clave. No contra el vecino, no contra el del kiosco. ¿Contra quién? Está hablando a la iglesia.
Porque los que nacen de nuevo son hermanos. Por eso, porque nacen de nuevo, de un padre, son hermanos. Está hablando a los nacidos de nuevo, el Señor. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable del juicio. Y termina diciendo, y el que lo llame fatuo está expuesto al fuego del infierno. Pues mire que un nacido de nuevo también puede experimentar el fuego. ¿Cuál es la diferencia? Que él no va a estar en el fuego eternamente, porque el verso 26 dice, ¿saldrá de allí cuándo? Cuando termine de pagar la deuda, mijo. Porque si usted toma rencores contra su hermano y no lo perdona, dice el Señor, pues entonces me va a tener a mí que pagar también las ofensas suyas. Esto fue lo que dijo Cristo, que si no perdonamos a nuestro hermano de todo corazón, la ofensa que él me hizo a mí, Dios tampoco me perdonará a mí. Y si Dios no me perdona a mí, tengo que pagar, porque los pecados se pagan. Todo pecado tiene que ser pagado, en efectivo, con fuego. ¿Sí me hago entender? Entonces, el verso 26 dice allí, no saldrá de allí hasta. Pague el último cuadrante. Mire que hay un castigo todavía más delicado, ¿sí? Más serio que los que podemos vivir aquí en la tierra. Entonces alguien podría decir, entonces yo voy a hacer y deshacer, pues si soy hijo de Dios. Bueno, eso ya lo aclaramos hace días, de que primero, si una persona es hija de Dios, ella siente la necesidad de santificarse. Si una persona no siente para nada la necesidad de santificarse, dudo grandemente que sea hija de Dios. Porque es que le instalaron algo. Algo tiene adentro. Si una persona no siente la necesidad de agradar a Dios, dudo que sea hija de Dios. Porque, hombre, no tiene nada adentro. Porque es que el Hijo de Dios no es el que viene únicamente y se bautiza. Vuelvo y como les decía ahorita, el bautismo como práctica litúrgica no salva. No salva. Sino que el bautismo tiene que ir acompañado de la fe. Y es lo que me hacen hacer de nuevo. Claro, hasta ahí. Me he hecho entender. Entonces, cuando el cristiano muere, todo el que es de Cristo va a un lugar. ¿Volverá a este mundo cuándo? Cuando Cristo regrese. Nosotros como iglesia estamos esperando el regreso de Cristo. Amén. Bien. Cristo regresará y los muertos resucitarán. Vuelvo y aclaro, los muertos en Cristo, los muertos de Cristo, o los que duermen en Cristo, ¿sí? Los otros muertos no resucitan aún. ¿Por qué? Y a ver, que aquí voy a aclarar algo, porque a veces dentro del pentecostalismo se le ha puesto el fin de los tiempos con el regreso de Cristo. Y el asunto es que allí no termina el proceso de perfeccionamiento de la iglesia. Normalmente hemos creído que el perfeccionamiento de la iglesia se da con el arrebatamiento, pero no es allí perfeccionada la iglesia, todavía. A ver, el regreso de Cristo trae la perfección de un pequeño grupo de santos, porque siempre ha sido así. Siempre ha habido gente más adelantada que otra en toda dispensación. ¿Sí? Pero el propósito de Dios es que todos los que son nacidos de nuevo sean perfeccionados. Y ahorita les voy a decir en qué momento se va a lograr eso. Porque Él se lo ha propuesto. Y lo que Él se propone lo logra. Porque Él es Dios. ¿Sí? Es decir, si usted es nacido de nuevo, Dios se propuso perfeccionarlo. Sí o sí usted va a ser perfeccionado. A disciplina o a fuego, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué ser duros delante de nuestro Padre? ¿Por qué persistir en una iniquidad cuando Dios nos está llamando a santificación? ¿Me hago entender? Pero cuando alguien es nacido de Dios, ese alguien va a ser perfeccionado. Y Dios nos va a tratar amorosamente y su disciplina va a ser cada vez más intensa, pero si llegamos al límite de pecar deliberadamente o pecar como este hombre de Corintios 5, pues lo que va a ocurrir es que lo más probable es que nos vamos a morir antes de tiempo y Dios nos va a llamar a cuentas. Ahora, cuando Cristo regrese, la iglesia va a resucitar. ¿Para qué? Ella es transferida, ¿sí?,
a el tribunal de Cristo. Eso está en, a ver, lo que es Corintios 3:10, a ver, voy a mirar si es ahí. Primera carta a los Corintios, a ver, 3:10. Creo que es el capítulo 3, ayúdenme a buscar por ahí el verso donde dice que todos compadeceremos, ¿sí?, ante el tribunal de Cristo, para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, me gusta una traducción de la Biblia para ese texto que es la versión La Palabra. Se lo voy a... Segunda de Corintios 5:10. El 5:10. Ah, bueno. Estaba yo un poquito lejos. Bien. Sí, perfecto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, la versión La Palabra dice: porque todos nosotros tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida mortal. Amén. Amén. Entonces, el tribunal de Cristo, todos los nacidos de nuevo están presentes. Todos. Y Dios va a juzgar a cada uno de sus hijos porque el juicio comienza por casa. ¿Sí? Ahora, los que fueron hallados siervos fieles, se les dará premio. Premio. Este premio básicamente es gobierno. ¿Sí? El Señor le dará gobierno con él porque él viene a tomar control o gobierno de los 190 y tantos países que hay en este planeta. Él viene a tomar su autoridad como rey de toda la tierra. Y va a repartir su reino con sus fieles. Pero al que hizo lo malo, estamos hablando de los hijos de Dios, no del mundo. Al que hizo lo malo recibirá castigo. Castigo. Por eso dice: al siervo infiel, átenlo de pies y manos y tírenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire que hay cristianos que van a ser castigados en el tribunal de Cristo, dice el verso 10 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, ¿sí?, como ya hemos leído, para recibir el premio o el castigo que le corresponda. Mire, nosotros, si Cristo viniera en este momento, todos nosotros, tanto los muertos como los que estamos vivos, vamos a ser transformados y transferidos a un juicio. Allá vamos a estar en un tribunal, todos sentados, uno por uno, acá, por nombre. Ahora, hay quienes me han preguntado: bueno, entonces el Señor me va a reclamar mis pecados. El tema del tribunal de Cristo no es tanto con los pecados, porque los pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Lo que pasa es que hay unas cláusulas legales que tienen que ser, tienen que ser cumplidas para acceder a un beneficio. Uno, Dios me manda a perdonar al que me ha ofendido. Si yo no lo perdono, mis pecados tampoco quedan perdonados. Entonces, resulta que nos morimos, ya estamos en el tribunal de Cristo. Y entonces el Señor está en el tribunal y dice: Samuel Andrés García Osorio, DNI 9607167, aquí sí, señor. Y saca el libro. No perdonó a fulano ni a sultano, mantuvo la amargura y el resentimiento. Así que este pecado suyo de tal día, este y este, tampoco le son borrados porque usted no borró el del otro, como yo le mandé. Amárrenlo de pies y manos. Y el Señor determinará su castigo. Tírenlo allá o tírenlo allá, tanto tiempo, pero tiene que aprender. A las buenas o a las malas, pero aprende. Lo que el Señor nos dice es: ¿por qué tenemos que ser como el mulo? Que si no te ponen un lazo y un cabresto y los jalas, no vienen a ti. Ese es nuestro error. Que muchas veces
Si no es a golpes, no aprendemos. El Señor ama algo, el Señor ama el entendimiento. Cuando una persona es entendida, el Señor se goza en eso. ¿Sí? Que entiende, puede comprender lo que Él quiere de él o de ella. ¿Sí? Y así uno por uno. Fulanito, sí señor, perdonó a sus ofensores, sí señor, siempre. Aquí está, sí señor, al día, pecados, no tiene pecados, limpio por la sangre de Cristo, sí señor, efectivamente. Su trabajo, a ver, se le hizo esto, se le dio tal bendición, se le dio tanto esto, en que lo invirtió, en que todo. Bien, excelente, un aplauso. Es siervo bueno, bien gobierna sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades, eso dice la palabra. Vaya, gobierne allá en los Emiratos Árabes, pues. Oh. ¿Sí? Parece una película, pero estamos hablando de la palabra. ¿Sí? Mire la realidad de estas cosas. Entonces, ahora, pero si llega un fulano allá que dijo, no, este fulano tuvieron que despacharlo porque fornicó con la mujer de su papá y, mejor dicho, eso se convirtió en un tropiezo. 50 se descarriaron por lo que hizo ese fulano. Ah, sí, tráiganlo para acá. ¿Sí? Lo que dice Mateo 5 es que inclusive al fuego puede ser enviado un nacido de nuevo. Bien, no eternamente, pero puede ser enviado. Por eso Cristo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Y está hablando, es que entendamos que Cristo le está hablando a la iglesia, no al mundo. Porque mejor te es entrar a la vida manco que entero ser echado al fuego del infierno. Mire que inclusive nos pueden poner en fuego por nuestra necedad, desobediencia o dureza de corazón. Porque no podemos olvidar que Dios es justo. Y la Biblia dice que de ningún modo tomará por inocente al que es culpable. Lo que Dios quiere es que nosotros, Señor... O sea que cuando se refiere a la mano, se refiere a la persona que hace profesar a la iglesia, o al ojo, que después se refiere al ojo, ¿no? Hay cosas que a uno lo hacen tropezar, Javi. Yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que uno tiene... ¿qué ejemplo te pongo así fácil que podamos todos mirar? Bien, uno tiene un amigo al que quiere mucho, ¿sí? Pero ese amigo lo incita a uno a cometer cierto pecado. Y lo quiere mucho, sí, pero lo incita a cometer cierto pecado. Lo que dice el Señor, mejor es que cortes esa amistad, si lo quieras mucho, así te duela. Preferiblemente es que pierdas parte de ti y que tengas vida, que vayas entero, ¿sí? O vayas mismo con él al fuego. Algo así, ¿sí me hago entender? ¿Sí? O sea, hay cosas de la vida que uno tiene que cortar porque le están haciendo mal. ¿Sí? Ser radical y así le duela a uno y así, pero hay que cortarlas. Si no, vamos a recibir castigos. Entonces es importante que tengamos eso claro también, ¿no? Bien, uno de las ejemplos siempre es Israel. Yo les he dicho, nunca en la antigüedad subjetivamente Dios llamó a nadie hijo, porque no lo eran. Pero en términos objetivos sí llamó hijo a Israel, su nación, mi primogénito, ¿cierto? Lo dice, creo que es Deuteronomio, Éxodo 4:22, habla de Israel, mi hijo, mi primogénito. Bien, vemos el trato que Dios le da a Israel como hijo, a Israel como nación, no a la persona de Israel, sino a la nación. Ahora, Dios siempre estuvo al tanto de ellos, pero mira que los disciplinaba, ¿cómo? Cortándoles suministros. En tiempo de los jueces venía la escasez, los madianitas los robaban, la economía cayó. Dios los estaba disciplinando para que ellos volvieran al camino. Normalmente siempre era ese el problema, la economía venía, se quebraban, y ¿cierto? Bien, pero llega un punto donde Dios ya no más. O sea, la disciplina tiene que ser extrema porque llegaron a un punto donde el sistema social se degeneró, donde la injusticia proliferó, ¿sí? Donde dice la Biblia que vendían al pobre por un par de zapatos. Así que vino una disciplina muy extrema. Nabucodonosor encendió fuego a Jerusalén.
Según hallazgos recientes, yo les he contado, la ciudad ardió a 500 grados. Para que ustedes se hagan una idea a qué temperatura es esa, a esa temperatura aproximadamente ardieron las Torres Gemelas. Ardió Jerusalén, mató a sus niños, ¿sí? Mató a mujeres, hombres, y un puñado los llevó cautivos amarrados desnudos, caminando, porque no los llevaron en American Airlines, no, amarrados desnudos y caminando 800 kilómetros a Babilonia. Uno lee y lee, pero eso fue muy triste y eso fue muy cruel para ellos. Aparte de eso, fueron desterrados 70 años, ¿sí? 70 años, prácticamente no pudieron volver, porque los que volvieron fue otra generación. No van a volver a su país, se van a morir allá. Y voy a traer a los que no están de allá. Unos pocos que les tocó ver la salida volvieron, ya viejos, barbados. Mire, o sea, cuando Dios dice a disciplinar a alguien, sí, Él empieza, pero cuando alguien está que no y se va por la maldad, Dios va a aplicar una corrección fuerte. Por eso dice la palabra: horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Efesios 5:27 nos dice que Dios tiene un propósito, ¿cierto? Y es presentarse a sí mismo una iglesia santa, que no tenga mancha ni arruga. Bien, ¿cuándo Dios va a lograr este propósito? Yo les decía, este propósito no se da con el arrebatamiento. ¿Sí ves? Porque el arrebatamiento, todavía después del arrebatamiento, cuando Cristo lleve a su iglesia a su tribunal y la juzgue, hay santos que no han sido perfeccionados, ¿sí? Y yo creo que muchos conocemos alguno, al hermanito aquel que murió, y que uno dice, ese hermanito, sí, pero era hermanito. ¿Me hago entender? No era el mejor hermano que uno diga, hombre, ese imitador es de mí así como yo de Cristo, pero era hermano. Muchos hermanos han muerto sin ser perfeccionados, por X o Y razón, por su dureza, por algo. Bien, todavía con esos cristianos el Señor procesará después esos que no han sido perfeccionados en su regreso. ¿Qué pasa con el regreso de Cristo? Pero primero vamos a leer Romanos 8:29. ¿Quién lo lee, por favor? Alta voz y perceptible. Romanos 8:29 y 30. Amén. En alta voz, Javi, ¿cómo dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, mire, lo que la Biblia dice es que a los que antes conoció, a estos también predestinó, ¿cierto? Bien, acá hay un adverbio, a ver, ese es el verso, ¿qué? 30 les dije. 29 y 30. Bien, porque a los que antes conoció, también, también aquí es un adverbio que indica igualdad, ¿sí? Esto es importante notarlo. Igualdad. A los que antes conoció, también. Es decir, al mismo número que conoció, predestinó. Y al mismo número que predestinó, justificó. Y al mismo número que justificó, glorificó. No es que el 100% conoció, el 90%, no es que el 90% predestinó, el 80% justificó y el 70% glorificó. No. Todos los que Él predestinó serán glorificados. ¿Me hago entender? Bien, la predestinación es otro tema, creo que tuvimos un tema por ahí, está en YouTube respecto a la predestinación. Lo cierto es que la cantidad de personas que Dios conoció, predestinó, justificó y glorificó son la misma. ¿Me hago entender? Ahora,
Porque Él se propuso, esa cantidad de personas son la iglesia, o los que componen la iglesia, o los que componen el pueblo de Dios. Esa cantidad de personas son las que Él se propuso presentarse a sí mismo santas, sin mancha ni arruga. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar exactamente en Apocalipsis 21, 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 21? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ok, esposa, mire, vi descender la ciudad nueva de Jerusalén. ¿Cuándo pasa esto? A ver, voy a ir rápido porque ya el tiempo se nos está agotando, pero para que nos contextualicemos en lo que les estoy diciendo. Cuando Cristo regrese, su iglesia será transferida al tribunal. Su iglesia es juzgada. Unos serán castigados, otros serán premiados. Los que son premiados tomarán el gobierno de la tierra. El gobierno de la tierra durará 1000 años. Es decir, Cristo gobernará la tierra junto con aquellos que son dignos de tomar el gobierno con él 1000 años. ¿Qué dice la Biblia después de esos 1000 años? Ya hemos hablado también respecto a lo que ocurre durante esos 1000 años, ¿sí? Donde el sistema social económico de la tierra cambia, inclusive natural. La economía, lo primero que dice la Biblia es que no se prepararán más para la batalla. ¿Cuánto fue el presupuesto de guerra de Estados Unidos del año pasado? Eso es una infinidad de millones de dólares. Y en todo el dinero que tienen las naciones no se usará más para la batalla. Se podrá invertir en otras cosas. Habrán cambios económicos, habrán cambios sociales naturales, porque dice que el león comerá pasto como el buey. En fin, sucederá una maravilla de cosas durante esos 1000 años. Todo será transformado, la justicia florecerá en sus días, dice también la palabra. Pero, finalizando ese periodo de 1000 años, lo que dice la Biblia es que las naciones se rebelarán. Ahora, cabe resaltar algo, ¿sí? Porque aunque no estamos hablando ahorita de escatología, pero es importante entender esto para comprender la plenitud y la perfección de la iglesia. Por eso todo este camino de que estos se perfeccionan aquí, estos allí. Ahora, cabe resaltar que el diablo, dice la Biblia, será atado durante esos 1000 años. Es decir, el mundo no tendrá diablo durante esos 1000 años. No habrá diablo. Pero las naciones se van a rebelar. ¿Por qué? Porque siempre le echamos la culpa al diablo. Ah, es que fulano hace, eso es el diablo. Eso es el diablo, eso es el diablo. No siempre es el diablo. El hombre tiene maldad, sin diablo. ¿Me hago entender? Entonces no siempre tenemos que culpar al diablo de la maldad del hombre, porque el hombre también es malo. Bien, lo que dice la Biblia es que las naciones se van a rebelar. No estamos hablando de la iglesia ya ha pasado y en esos 1000 años Dios perfeccionará a los demás santos. Pero las naciones de la tierra, estas naciones que conocemos, se rebelarán al final de los 1000 años. Ah, ya no le vamos a pagar más impuestos a Jerusalén. No, pues que Jerusalén nos tiene que gobernar a todos, nosotros también podemos gobernar. Se va a formar la rebelión. ¿Sí? No necesitamos a Cristo Jesús, nosotros no lo necesitamos a Él, y van a formar un ejército que dice la Biblia que va a ser como la arena del mar. Y subirá por la anchura de la tierra. Eso va a ser tipo guerra de las galaxias, pues. Bien, rodearán el campamento de los santos. Eso sucederá al final de la era del reino, de los 1000 años. ¿Qué pasará allí? Cuando ellos rodeen, ¿sí? Toda esta fuerza militar que dice la Biblia que no se puede contar, va a rodear a Jerusalén, al campamento del Señor, la capital de gobierno de la tierra, y a sus santos, porque Él está con su pueblo. Dice que va a descender un fuego del cielo. Hay un salmo que habla de eso. Los cimientos de la tierra se descubrirán. Es decir, va a ocurrir un cataclismo. La tierra se desboronará. ¿Sí? Se hará trizas. Va a pasar algo caótico, impresionante, destructivo. Y todas estas personas van a morir. Ahora, cuando eso pasa, lo que viene después es un trono blanco, dice la Biblia, y el juez de vivos y muertos allí sentado. Y todos los muertos que ya no son de Cristo, ¿sí? Que ya no son de la iglesia, del pueblo de Dios, porque recordemos que estos están aparte. Todos los muertos que murieron
pasarán delante de este trono y serán juzgados por sus obras. Serán abiertos libros, entre esos libros habrá otro libro que es el libro de la vida, y serán juzgados según sus obras cada uno. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado a un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda y esto es eterno. De allí no se sale nunca. Es diferente a lo que hablamos ahorita, porque Cristo sí dijo, no saldrás de allí hasta al nacido de nuevo, ¿sí? Que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no quiso, porque endureció su cerviz. Ahora pague usted si no quiere aceptar el favor de Cristo. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Hay una cláusula más, sino conforme al Espíritu. Ahora, el Señor juzga a los vivos y a los muertos, y ahí es donde aparece el que leímos ahorita, el verso 2. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa. Ahora, ¿por qué les decía respecto a esta palabra esposa? Porque realmente la palabra que se usa allí en griego es nunfe. Yo les he dicho que esto de los idiomas griegos y hebreos es algo complicado, porque por lo menos hay 4 o 5 palabras para referirse a esposa en el griego. Nosotros tenemos una, esposa que está casada, esposa. ¿Sí? Ahora, la palabra nunfe utilizada aquí no es la misma utilizada en otros casos como mujer casada. No, la palabra nunfe es mujer que se está casando, ¿sí? O desposada, o sea, ella viene a casarse o está en una celebración de bodas. Ahora, lo que dice aquí Juan es, yo vi a la nueva Jerusalén descender para casarse. Sí, mire que realmente el matrimonio de Cristo con la iglesia no es en el arrebatamiento. ¿Sí? Aunque de alguna manera hay algo representativo en el arrebatamiento, porque ya hay un grupo de santos perfectos. Como siempre ha habido un grupo que se perfecciona antes, como usted siembra trigo y siempre hay unas espigas que nacen primero, más bonitas y lindas. Eso se llaman primicias. ¿Bien? Pero allí todos los santos ya serán perfectos, porque la nueva Jerusalén está compuesta por todos los santos. Y descenderá sobre esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Amén. Y allí entonces se unirá con Cristo porque ya es perfecta. Allí se cumple el propósito divino. ¿Sí? ¿De qué? De que los santos sean perfeccionados. Mire todo el camino que hay antes de perfeccionar a los santos. Para empezar a concluir, ¿qué les digo yo? Venga usted para aquí, por favor. Siéntese por aquí más bien. Por acá. Ahí. ¿Qué les digo yo? A ver, nosotros nacemos, ¿sí? Nosotros nacemos de nuevo. Yo les he dicho, cuando una persona nace de nuevo, lo sabe Dios y lo sabe la persona que nació de nuevo. Porque es algo que uno siente. El nuevo nacimiento se siente dentro. Uno siente que algo me pasó. Uno siente que yo no puedo volver a ser el mismo. Uno siente que yo tengo que dejar esto, aquello y lo otro. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que caminar en pro del Señor. Uno siente que ama a Jesús. ¿Sí? Eso es importante en un nuevo nacido de nuevo. Entonces, si usted siente en su corazón y está convencido que usted ha nacido de nuevo, Dios tiene un propósito con usted y es santificarlo. Él no va a descansar hasta santificarlo. ¿En qué se basa la santificación? En quitar toda nuestra impureza y toda nuestra maldad. ¿Sí? Ese proceso difiere de persona a persona. El Señor le dijo a Jacob, porque Jacob hizo un negocio con el Señor, ¿cierto? Si me guardas, si me das prosperidad, me cuidas, me das comidita y vuelvo tranquilo, el diezmo, todo lo que me des, el diezmo te voy a dar.
Bien, el Señor le dice, perfecto, Jacob, está bien, perfecto. Pero yo te voy a también a proponer otro negocio también. No te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que me propuse. Bien, esto le costó lágrimas a Jacob, porque cuando él se presenta ante Faraón, le dice, todos mis años llenos de tristeza, llenos de dolor. Pero Dios lo santificó. Ahora es un gran patriarca. En su muerte profetizó acerca de su hijo Manasés, ¿sí? Efraín, hasta dobló las manos y José le dice, no así, padre mío, mijo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo conozco el futuro de estos muchachos. Profetizó acerca de sus 12 hijos y profetizó inclusive la venida de Cristo. Porque a Judá le dijo, no se quitará el cetro de tus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Santo, un hombre santo. Pero molido. ¿Por qué? Porque Jacob era una persona, ¿qué le digo yo? Astuta, inteligente, negociaba, sí, no era tan sumisa. Cuando una persona es tan negociadora no entra a ser sumisa, sino que si se le da una orden trata de negociarla y replantearla. Entonces, todo eso a él le costó dolor. Y el Señor lo fue apretando hasta que le dio en el muslo. Recuerden que Jacob era cojo, ¿no? ¿Por qué Dios le dio en el muslo a Jacob? ¿O cuál fue el muslo de Jacob? El muslo de Jacob fue su Raquel, ¿sí? ¿Raquel? ¿Es Raquel o Rebeca? Yo a veces me confundo con la Raquel. Su Raquel amada murió dando a luz a Benjamín. Y ella le dijo, pónganlo Benoni, antes de morir, hijo de mi dolor. Y le llevaron el niño a Jacob y le dijeron, mira, se llama Benoni. Y ella dijo que lo pusiéramos así, hijo de mi dolor. Y Jacob dijo, no lo llamen así, pónganlo Benjamín, hijo de mi mano derecha. A partir de ese momento la Biblia llama a Jacob Israel, príncipe de Dios. Dios lo quebró para santificar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios no quiere es que nosotros seamos necios, testarudos, duros de corazón, que Él nos hable, porque eso nos trae problemas. Mire, cuando el Señor entró a Jerusalén, Él entró por el monte de los olivos, ¿cierto? Y es un morrito. Es un monte, pues, obviamente el monte de los olivos, pues, es un monte, ¿cierto? Subió al monte y desde allí Jerusalén se ve muy bonita. Se ve muy bonita, como cuando usted viene bajando pues de Santa Rosa y a Pereira. Y se ve Jerusalén y la Biblia dice que él alzó la voz y lloró. Mire, ni siquiera en la tumba de Lázaro dice que alzó la voz. Sí, Jesús lloró frente a la tumba, pero dice que lloró. Se conmovió su alma y dijo, si supieras para ti lo que es este día de tu visitación. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arroparte como la gallina toma sus pollitos y no quisiste? Por lo cual tu casa será asolada. 38 años después, General Tito le prendió candela otra vez. Ardió Jerusalén. Historiadores como Josefo dicen que literalmente los ríos corrían de sangre por Jerusalén. Hubo una matanza la tremenda. A eso súmele durante la Edad Media toda la persecución que vivió el pueblo. Y súmele el holocausto nazi. Y súmele todo esto. ¿Por qué? Porque mi pueblo Israel no entiende, dice el Señor. Pueblo es sin entendimiento. Y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es lo que Dios nos pide, que entendamos. Entendamos la disciplina de Dios. Que Él se propuso santificarnos. Que si nosotros nos ponemos de duros, Él nos va a dar también más duro. Porque Él se propuso algo y a Él nada le queda grande. Y Él lo que se propone lo hace. Pero la pregunta es, hombre, ¿para qué añadirle dolor sin necesidad a la vida?
Por eso yo he dicho, uno mismo se da la mala vida. ¿Sí ves? Uno mismo. Hombre, si obedecemos a Dios, por eso dice Hebreos, si oíamos a nuestros padres que nos disciplinaban, que eran cosas terrenales, ¿cuánto más no iremos a Dios y viviremos? Hombre, si prestamos atención a lo que Dios quiere que yo haga, eso para mí va a ser una bendición, va a redundar en vida. Pero si me ama, por eso dice la Biblia, fíate del Señor de todas tus fuerzas y no seas sabio en tu propia opinión. Porque a veces nos cerramos en nuestra propia mente que es así y es así. Y no nos abrimos, y es así. Y Dios está tratando de hablarnos, de abrirnos, pero nosotros nos cerramos como el atún. Que es así. O la sardina. Sí. Sí, porque el atún ya trae pajalares, la sardina todavía no. Así que vamos a sufrir. Hay sufrimientos que no son necesarios. ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué? Mire, uno que es padre, uno sabe que muchas veces, uno como padre, y todos los que somos padres sabemos algo, uno no le quiere pegar a un hijo, uno no quiere castigar a un hijo. Uno no castiga a un hijo porque, ¡ay, qué alegría, voy a ir a reprender a mi hijo! No. Y Dios tampoco lo hace así, de hecho la Biblia dice que le dolió en su corazón. Y el salmista dice que se duele del castigo, dice Dios se duele del castigo. Y a nosotros nos duele, todo padre que va a castigar a un hijo le duele, pero no sabe que a veces tiene que hacerlo. Porque si no su pensamiento se va a deformar, su concepción de la vida va a ser errónea. Y si yo no lo castigo hoy, mañana le van a dar una trompada en la calle. O va a ir a una cárcel. ¿Sí? Entonces, uno tiene que enseñarle cosas porque el muchacho a veces tiende a ser obstinado y rebelde. Porque a veces los muchachos son rebeldes, se paran en una raya y dicen no y no. Y les está hablando una autoridad y no. Y hay que aprender a conocer autoridades porque así se mueve el universo. Todo tiene una autoridad. La luna se mueve alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Y el Sol alrededor de la Vía Láctea. Y se cree que hay un centro del universo donde la Vía Láctea también voltea. Y si voy a la calle, allá también hay autoridad, hay un policía. Si voy a la casa de alguien, ahí hay una autoridad. Si un muchacho crece con una apreciación distorsionada de la autoridad, va a sufrir. Por eso corregimos a los muchachos, por eso Dios nos corrige. Amén. Y el propósito esta mañana es que podamos ser sumisos a Dios. Sumisos, porque para Él tampoco es una alegría profunda tener que disciplinarnos o tener que castigarnos tal vez en un fuego, como hemos leído en Mateo 5. No, para Él eso no es alegría, porque somos hijos de Él. Mire, créanme, yo les digo porque soy padre y ustedes también, la mayoría son padres, y uno sabe, mira, a mí me ha tocado que disciplinar a mis hijas y después llorar inclusive por el castigo. Pero saber que hice lo correcto. Es que es complicado eso, ¿no? Es complicado, ¿no? Saber que hizo lo que tenía que hacer, pero a la vez llorar de tristeza. Es complicado. Y así mismo le pasa a Dios. Tener que castigarnos, reprendernos y llorar él de tristeza. Hombre, ¿por qué hacer llorar a Dios inclusive? ¿Por qué endurecer nuestro corazón como el diamante? Porque eso le dice el Señor a Israel. Ustedes endurecieron su corazón como el diamante, que de hecho es uno de los materiales más finos que hay en este planeta. Nunca me oyeron. Es más, lo que les dice el Señor, mira, les digo algo. El burro, le dice a Israel, el burro conoce su pesebrera, pero ustedes no me conocen a mí, su Señor. Dicho en otras palabras, les digo, ustedes son más burros que el burro. Porque no entendía. Porque 1000 profetas les enviaba. Me va y me viene, está loco ese barbado profeta. No, ese fulano. No prestaban atención cuando no era que mataban al profeta. Bien, lo que Dios no quiere es que la historia se repita. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Amén. Dios quiere que seamos entendidos de cuál es su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y si Él me coge, hombre, recibámoslo con amor y busquemos la santificación.
Ah, no, es que yo voy a hacer lo que quiera. Bueno, arranque para que mire cómo se siente la disciplina del Padre. Si es que somos hijos. Amén. ¿Me he hecho entender? Ok, vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios.